Una emisión de crítica artística y periodística. Incluye dramatizaciones. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de... La comedia dramática de un cerebro en crisis nos da. ¿Qué son los delirantes? Los delirantes o delírógenos son sustancias que, dependiendo de la dosis suministrada, estas actúan en el cerebro causando disminución de la memoria a corto plazo, pensamientos estrafalarios desorganizados, como hablar con desvaríos. También ocasionan significativos cambios emocionales en el individuo que van desde ira, depresión, irritabilidad hasta euforia dependiendo de la persona, así como también paranoias y delirios de persecución. También puede verse afectada la percepción con la que ésta percibe la realidad, sufriendo alucinaciones que van desde táctiles, visuales y sonoras, como escuchar voces inaudibles de personas que no existen, ver personas, entes, animales o seres imaginarios, así como también sentir recorrer por tu cuerpo bichos, insectos o alimañas que van desde arañas, hormigas, hasta alacranes. Haciendo una paráfrasis de todo lo anteriormente acontecido, podría describir el viaje autoinducido por delirantes como tener esquizofrenia o soñar despierto, similar a la parálisis del sueño, ya que los delirios son tan reales y estrafalarios que difuminan considerablemente la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Como si estuvieras soñando despierto. Existen delirantes de clase química como lo son las medicinas y medicamentos, que van desde inductores del sueño como la DPH, mina, o difenidramina, medicamentos para tratar alergias, antivertiginosos como el difenidol, prevencores de vómitos como el DHM, Dramamine, hasta antiinflamatorios como la benzidamina. Así como también están los delirantes naturales como plantas con propiedades psicoactivas como lo son la Datura stramonium, que es una planta angiosperma, el floripondio, o trompeta de ángel, que su dosis entre comillas recreativa está cerca de ser letal, la nuez moscada, que son frutos de un árbol perennifolio tropical de la familia Myristicaceae, entre otros. También me complace anunciar para presentarles a Dextrobanda, mi invitado de honor y creador de contenido relacionado con la psiconáutica. El enlace a su canal de YouTube está en la descripción del video. Mi nombre real es Ale, creador del canal Dextrobanda en YouTube. Mi canal se centra en explorar el mundo de las sustancias desde un enfoque educativo y experiencial, pero siempre con un toque oscuro narrativo y muy detallado. No soy médico ni químico, soy un psiconauta, alguien que ha experimentado en carne propia los efectos de muchas sustancias y que ahora se dedica a contar esas experiencias para que otros entiendan los riesgos, los mecanismos y, sobre todo, para que no cometan los mismos errores que yo. A continuación les relataré dos historias con delirantes sobre el DPH, mejor conocida como difenidramina, de personas rehabilitadas con fines totalmente informativos, para que los usuarios puedan informarse de manera segura, sin tener que someterse ni exponerse a los riesgos potenciales, que van desde dosis pequeñas consideradas microdosis hasta cantidades abismales que van desde 1 a 2 gramos. Empezando con las dosis pequeñas. La primera y única vez que consumí fue una dosis notablemente baja, ya que, a la hora de ingerir las cápsulas, vomité y me hizo pensar en si realmente este viaje valdría la pena, puesto que, en su mayoría las sensaciones causadas por estas pastillas no son placenteras sino disfóricas. La dosis que ingerí fue la mitad de una dosis normal y recreativa, entre comillas, que oscila entre los 450 y los 500 miligramos. Solo me zambutí 7 o 8 cápsulas de 25 miligramos cada una, alrededor de 250 antes de vomitar un charco de saliva espumosa con coágulos azules en el vitropiso blanco de mi cuarto. Al paso de media hora ya comenzaba a experimentar los primeros efectos iniciales en todo mi cuerpo, como adormecimiento en los músculos, sedación, resequedad en la boca, así como letargo, confusión y dificultad para concentrarme. Podría comparar la subida de este viaje en dosis bajas al de las benzodiazepinas, para ser exactos unos 3 miligramos. Transcurría el tiempo y al cabo de 1 hora y media, podía sentir una extrema sedación y un inaguantable cansancio acompañado de unas intensas ganas de orinar, puesto que había ingerido mucha agua debido a la resequedad ocasionada. También tenía alucinaciones visuales con baja intensidad parecidos al de la subida del ácido lisérgico. Podía ver como el ropero negro en mi cuarto serpenteaba y al desenfocar la vista a propósito este parecía vibrar con cientos de puntos blancos, negros y grises como la estática de un televisor analógico. También mi vista se agudizaba pudiendo ver y analizar los objetos con lujo de detalle, y al ver los objetos de reojo podía verlos como si estos fuesen una animación 3D de una película para niños.
Me levanté de la cama para ir al baño a orinar. Pasado de la medianoche mis pies se tambaleaban debilitándose como si estuviera caminando sumergido bajo el agua con un traje de buzo. Había manchas translúcidas como sombras en miniatura parecidas a manchas de aceite, tratando de formar la silueta de una persona, pero debido a que las alucinaciones visuales eran mucho menos intensas que las sensaciones físicas, estas se disipaban casi al instante. En el pequeño transcurso rumbo al sanitario, las alucinaciones visuales en la negra oscuridad eran un poco más fuertes que con la luz encendida. Me senté en el excusado para orinar y defecar con la puerta del baño abierta dándome vista al pasillo. La luz que salía del baño iluminaba a la par, podía vislumbrar las mismas manchas translúcidas en el piso, corriendo de un lado al otro como un ratón. También había una persona con una sábana blanca en su cabeza, asomándose de detrás de las paredes observando sigilosamente. Al volver a mi cuarto me recosté sobre la cama y puse algo de música en mis audífonos. Trataba de distraerme dibujando, intentando no quedar rendido tras el letargo. Al cerrar los ojos miraba destellos y patrones blancos muy finos parecidos a una tela de araña. Los destellos eran intensos y cegadores, tanto así que por un momento perdía la lucidez y respondía con disgusto, como si quisiera discutir, ya que creía que alguien estaba poniendo una linterna solo para molestarme. La música también se tornaba un poco inmersiva, aunque no parecía prestarle mucha atención a las letras de las canciones debido a la confusión. Repentinamente me ganaba el sueño y entrecerraba los ojos, imaginando un escenario urbano e industrial al que me teletransportaba con una lucidez impactante, como si estuviera soñando despierto. Los detalles de los escenarios imaginarios eran demasiado realistas y acertados a lugares en los que creía haber estado antes, dándome una ligera sensación de déjà vu. Y al abrir mis ojos me daba vértigo, la cabeza me daba vueltas y los objetos parecían alejarse de manera brusca, como si todos los objetos a mi alrededor fueran alejados por una onda expansiva. También me quitaba los audífonos brevemente, ya que me parecía escuchar personas murmurando dentro de mi habitación. Poco a poco me fui quedando dormido al recostarme para hundirme en el colchón, teniendo espasmos y tics nerviosos, despertando al otro día con un dolor en el estómago, hambre, jaqueca, deshidratado con los músculos tensos y un poco aturdido por la sustancia. Percibía mi entorno visual como si hubiera consumido una microdosis de ácido. Tenía dificultad para movilizarme, ya que mi cuerpo se seguía sintiendo pesado, como si portara conmigo el uniforme de un bombero. Por cada minuto que me mantenía de pie y por cada paso que daba me llegaban insufribles dolores al cerebro del lado izquierdo. Historias que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. La vez que tomé 2 gramos de o sea, 2000 miligramos de DPH, Benadryl. Una dosis que roza la locura y de la que pocos pueden contar su historia. Esto pasó hace unos años. En esa época, mi hermano y yo solíamos experimentar juntos con sustancias, siempre con cierto cuidado, midiendo dosis, informándonos. Un día decidimos probar el DPH, Habíamos leído sobre sus efectos delirantes y queríamos experimentar esa faceta más oscura de los alucinógenos. El plan era simple: cada uno tomaría 500 miligramos, una dosis moderada alta para tener alucinaciones, pero sin perder el control total. Fuimos a la farmacia y compramos 2 cajas. Cada caja traía 40 pastillas de 25 miligramos, así que 1000 miligramos por caja. En total, 2000 miligramos entre los dos. Llegamos a casa con las cajas en la mano. Las pusimos sobre la mesa y estábamos listos para empezar, pero entonces mi hermano recibió una llamada. Tenía que salir urgentemente, algo del trabajo, no recuerdo bien. Antes de irse, me miró serio y me dijo: espérame, no tomes nada hasta que yo vuelva. Nos tomamos las 500 juntos cuando regrese, y yo le dije que sí, claro que lo esperaba, pero se fue y pasaron los minutos. Media hora, 1 hora. Yo estaba ahí, sentado en mi habitación, mirando las 2 cajas de pastillas encima de la mesa. La sensación de estar sobrio mientras tenía delante de mí la puerta de entrada a otro estado de conciencia era insoportable. Literalmente sentía que las pastillas me llamaban, que brillaban.
que me decían tómalos. No pude soportarlo. Abrí una caja, saqué 20 pastillas, 500 miligramos. Me las tragué una detrás de otra con un poco de refresco para quitar el sabor amargo. Me senté en la cama y esperé. A la media hora los efectos empezaron. El corazón se me aceleró. Sentí el peso del cuerpo, esa somnolencia característica del DPH. Pero también empezaron las alucinaciones suaves, sombras en el borde de la visión, pequeñas figuras en la pared, esa sensación de que algo se movía donde no había nada. Lo estaba disfrutando, era justo lo que buscaba. Pero entonces mi hermano seguía sin llegar y yo, en lugar de esperar, pensé, bueno, con 500 estoy bien, pero ¿y si tomo otros 500? Así cuando él llegue ya estoy en el punto máximo y viajamos juntos. Y eso hice, tomé otras 20 pastillas, 500 miligramos más. Ya iba por 1000. Los efectos se intensificaron. Las sombras se volvieron más sólidas. Las voces empezaron a susurrar cosas sin sentido en mi oído. Pero yo aún estaba consciente, aún podía pensar con cierta claridad. Y en mi cabeza, una idea peligrosa empezó a tomar forma. Si con 1000 estás así, con 2000 debes volar. Mi hermano no llegaba. Yo ya había perdido la noción del tiempo. Así que, sin pensarlo más, vacié lo que quedaba de las 2 cajas. 40 pastillas más, 1000 miligramos de Gold, en total 2000 miligramos, 80 pastillas de 25 mg. Y ahí empezó el verdadero infierno. Los primeros 20 o 30 minutos después de esa última dosis fueron un caos. Mi visión empezó a fragmentarse, a parpadear de forma violenta. Cada parpadeo venía acompañado de un ruido sordo, como un portazo, y por un segundo me quedaba sordo. Luego el sonido volvía, pero distorsionado, metálico, como si todo lo que escuchara viniera de detrás de una pared muy gruesa. En un momento dado necesitaba agua. Tenía la boca seca, como si hubiera tragado arena, la lengua pegada al paladar, imposible de humedecer. Me levanté de la cama. Caminar era como hacerlo sobre una cama elástica. Cada paso me hundía y me elevaba sin control. El suelo se ondulaba bajo mis pies, como si estuviera hecho de gelatina. Las paredes del pasillo respiraban, se inflaban y desinflaban lentamente, y de ellas sobresalían rostros deformes que me miraban al pasar. Llegué a la cocina, abrí el refrigerador para buscar una botella de agua, y entonces vi algo que me paralizó. En la puerta del refrigerador, pegadas como si fueran adorno, había decenas de serpentinas de color, pero no eran serpentinas normales, eran como cintas brillantes de colores eléctricos, rojo, azul, verde, amarillo, y serpenteaban lentamente, moviéndose como si tuvieran vida propia. Recorrían toda la puerta de arriba a abajo, ondulando, girando sobre sí misma en espirales que se contraían y expandían. Me quedé hipnotizado mirándola. Eran hermosas, pero también inquietantes, porque parpadeaban, cambiaban de intensidad, como si fueran luces de neón vivientes. Sin pensar, estiré la mano y las toqué, y en ese momento, las serpentinas se subieron a mi mano. Literalmente, sentí como esas cintas de colores se despegaban de la puerta y empezaban a trepar por mi brazo. Las veía claramente, rojas, azules, verdes, enroscándose en mi piel, subiendo por mi antebrazo hasta llenar toda mi mano. Y lo más aterrador, podía sentirlas. Sentía el cosquilleo de las serpentinas moviéndose sobre mí, como si fueran pequeñas serpientes de seda recorriendo mi piel. Me hacían cosquillas, pero no cosquillas divertidas, sino una sensación extraña, incómoda, como si algo vivo estuviera jugando conmigo, como si cada fibra de mi piel tuviera vida propia y reaccionara a ese tacto. Mi mano izquierda estaba completamente cubierta de colores brillantes que se movía, respiraba, se retorcía. Podía ver cada detalle, las escamas diminutas de la serpentina, sus ojos minúsculos que me miraban, sus lenguas vívidas que lamían mi piel. Agité la mano para sacármela, pero no se iba, así que en un acto de locura empecé a jugar con ella. Agarraba una serpentina con la otra mano, la estiraba y la lanzaba al aire. Y la serpentina se quedaba ahí, flotando, suspendida en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. Durante unos segundos las veía flotar a mi alrededor, moviéndose lentamente, girando sobre sí misma, hasta que poco a poco se desvanecían como si fueran hechas de humo, pero dejando un rastro brillante en el aire que tardaba en disiparse. Hice eso varias veces. Lanzaba serpentinas al aire y las veía flotar a mi alrededor, como si estuviera en un mundo de fantasía. Pero no era fantasía, era delirio. Y el delirio no te avisa cuando va a terminar. En algún momento necesitaba ir al baño. Me arrastré hasta allí, abrí la puerta y lo que vi me heló la sangre. El baño estaba vivo. Las paredes no estaban quietas, se movían, ondulaban como si fueran enormes serpientes de cemento retorciéndose lentamente. Pero no era un movimiento suave como el de la serpentina. Era un movimiento brusco, violento, como si las paredes fueran a colapsar sobre mí en cualquier momento. Como si el cuarto entero fuera un estómago gigante que
intentaba digerir. El suelo subía y bajaba. El espejo reflejaba una imagen distorsionada de mí mismo. Mi cara alargada, mis ojos enormes, mi boca abierta en un grito silencioso. Y detrás de mí en el reflejo vi sombras que se movían a sus anchas, figuras que no estaban en la habitación real. Y en las paredes, además del movimiento, había figuras, miles de figuras superpuestas. Letreros con palabras que no entendía, números que cambiaban de forma, caras que aparecían y desaparecían, sombras que se deslizaban de una esquina a otra, y arañas. Muchas arañas, pequeñas, medianas, grandes. Corrían por las paredes, se metían en las grietas, salían de los grifos, caían del techo suspendidas de hilos invisibles. Las veía claramente con sus patas peludas, sus ojos negros mirándome, sus mandíbulas moviéndose. Una de ellas, enorme, del tamaño de mi mano, bajó lentamente desde el techo hasta quedar frente a mi cara. Podía ver cada detalle de sus ojos, 8 ojos negros y brillantes que me examinaban. Abrió la boca y de ella salió un hilo de telaraña que flotó hacia mí, tocó mi mejilla y sentí la textura pegajosa, real, inconfundible. Quería salir de ahí, pero mi cuerpo no respondía. Me quedé paralizado en el umbral del baño, viendo cómo ese universo caótico se movía a su antojo, hasta que, de repente, todo se detuvo. Por un segundo, el baño volvió a ser un baño normal. Pude entrar, hacer lo que tenía que hacer y salir rápidamente, pero al salir, el pasillo de mi casa se había convertido en un laberinto. Las paredes se estiraban y encogían, el suelo desaparecía en algunas partes, dejando ver un vacío negro y profundo, y las puertas se multiplicaban. Había puertas donde antes solo había pared. Puertas que se abrían solas mostrando habitaciones que no existían, habitaciones con muebles imposibles, con colores que no deberían existir, con personas entradas que me miraban fijamente y luego desaparecían. En una de esas habitaciones imaginarias vi a una familia cenando, una familia de siluetas negras con ojos rojos que se giraron lentamente hacia mí y sonrieron con bocas que no deberían tener. Cerré los ojos y cuando los abrí ya no estaba. Logré llegar a mi habitación, no sé cómo, me tiré en la cama mirando al techo intentando recuperar el aliento. Pero entonces algo me hizo girar la cabeza hacia la esquina donde está el armario, y allí estaba una figura humana, o lo que parecía una figura humana. Una silueta completamente negra, como si fuera una sombra sólida, recortada contra la pared. No tenía rostro, no tenía detalles, solo una forma de hombre de unos 2 metros de altura. Pero donde deberían estar los ojos, había 2 puntos rojos brillantes. 2 ojos rojos que me miraban fijamente, sin parpadear, sin moverse. Y a su alrededor, en las otras esquinas, empecé a ver más pequeñas siluetas, mediana, grande, todas negras, todas con ojos rojos. Algunas tenían formas humanas, otras eran más bestiales, con cuernos, con garra, con alas plegadas. Me rodeaban, me observaban en silencio y yo sentía que esperaban algo. De repente, en medio de todo ese caos, sentí la necesidad de salir. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba escapar de esas miradas. Me levanté de la cama como pude, tambaleándome, y fui hacia la puerta que daba al patio trasero. La abrí y lo que vi me dejó sin aliento, pero esta vez no por miedo, sino por algo completamente diferente. El patio parecía tener vida, pero no de una forma amenazante. Era como si hubiera entrado en un bosque encantado. La luz de la luna se filtraba entre las ramas de los árboles, pero esas ramas no eran ramas normales. Brillaban con un tenue resplandor plateado y las hojas susurraban melodías suaves como si cantaran una canción de cumbia. El césped bajo mis pies no era césped, era una alfombra de musgo luminiscente que emitía un brillo verdoso y suave con cada paso que daba. Y en el aire flotaban pequeñas partículas de luz como luciérnagas, pero no eran luciérnagas, eran diminutas hadas de colores que revoloteaban a mi alrededor, jugueteando con mi cabello, rozando mi piel con una suavidad increíble. Por un momento el miedo desapareció, me sentí en paz. Caminé por el patio y descubrí que conectaba con el patio de mi abuelo, que estaba al lado. Siempre habían estado separados por una verja, pero esa noche la verja no estaba, o tal vez estaba, pero yo la atravesé sin darme cuenta. El patio de mi abuelo era más grande, con más árboles, más plantas, y allí la magia era aún más intensa. Las flores brillaban con colores que no existen en la realidad, azules eléctricos, rojos que parecían fuego líquido, amarillos que dolían de tan brillante. Se abrían y cerraban al ritmo de mi respiración, como si estuvieran sincronizadas conmigo. Me acerqué a una de ellas, una flor enorme del tamaño de mi cabeza, y cuando la toqué de su interior salió una melodía, una música suave y etérea que llenó el aire. Era como si cada planta fuera un instrumento musical y yo estuviera en medio de una orquesta silenciosa. Pero entonces, la tierra empezó a temblar. No fue un temblor suave,
Fue un terremoto brusco, violento, como si el suelo fuera a partirse en dos. Las flores dejaron de brillar, la música se detuvo, y las hadas de luz desaparecieron. El mundo volvió a ser caótico, pero esta vez con una intensidad diferente. El suelo se movía bajo mis pies, ondulaba como si fuera el lomo de una bestia gigante que intentaba sacudirme. Me agarraba a las ramas de los árboles, pero las ramas también se movían, se retorcían como serpientes. En medio de ese caos, vi a mi abuelo. Estaba sentado en su vieja silla de madera en el patio, como hacía siempre cuando salía a tomar el fresco. Parecía tranquilo, ajeno a todo lo que estaba pasando. Me acerqué a él tambaleándome, sujetándome de cualquier cosa que encontraba. Abuelo, ¿sientes cómo se mueve la tierra? ¿No sientes el terremoto? Mi abuelo me miró con una expresión extraña, entre confundida y preocupada. Negó con la cabeza y dijo algo, pero yo no podía entender sus palabras. Mi cabeza estaba en otro lado. Empecé a hablar sin parar, a decirle cosas incoherentes, cosas que ni yo mismo entendí. Le hablaba de la serpentina, de las arañas, de las siluetas de ojos rojos, de las flores que cantaban. Le decía que el mundo se estaba desmoronando, que la realidad era una mentira, que las paredes respiraban y que yo había visto a la muerte sentada en mi cama. Mi abuelo no decía nada, solo me miraba con esa mezcla de confusión y pena, y yo seguía hablando cada vez más rápido, cada vez más alto, hasta que mis palabras dejaron de ser palabras y se convirtieron en un murmullo incomprensible, un torrente de sonidos sin sentido. En algún momento me di cuenta de que ya no estaba en el patio. Estaba de vuelta en mi habitación, tirado en el suelo, sin saber cómo había llegado allí. Pasó el tiempo, no sé cuánto. En algún momento mi hermano llegó. Me encontró en ese estado, pero en lugar de alarmarse demasiado, supongo que ya había visto cosas similares. Me ayudó a levantarme, me llevó a la cocina y me dio un plato con un trozo de pastel. Me dijo, te hará bien. Yo tomé el pastel con las manos. Lo miré. Era un pastel normal, de esos de chocolate con crema, pero para mí, en ese momento, no era un pastel, era algo más. Sin pensar, me llevé el pastel a la oreja y empecé a hablar por teléfono con él. Sí, como lo oye, sostuve el pastel contra mi oído y mantuve una conversación completa con ese trozo de pastel. Le preguntaba cómo estaba, le contaba lo que había visto, asentía como si me estuviera respondiendo. Mi hermano me miraba sin saber qué hacer, pero yo estaba completamente convencido de que el pastel era un teléfono y de que al otro lado de la línea había alguien escuchándome. Cuando terminé mi conversación, colgué el pastel imaginario y entonces, sin razón alguna, lo partí en 5 pedazos. Los partí con las manos desmenuzándolo y empecé a esconder los pedazos por toda la casa. No había ningún motivo, ningún plan, solo la necesidad de hacerlo. Escondí un pedazo detrás del televisor, otro dentro de un zapato en el armario, otro debajo de la almohada de mi cama, otro en el cajón de los cubiertos de la cocina y el último no recuerdo dónde. Horas después, cuando volví no podía encontrar el pastel por ningún lado y mi hermano me contó lo que había hecho. Yo no recordaba nada, pero los pedazos aparecieron días después, algunos ya con moho, en los lugares más absurdos. De repente, todo se detuvo. Las moscas, los hilos, las personas sin rostro, todo desapareció en un instante. Estaba de vuelta en mi habitación, tirado en el suelo, temblando. Miré el reloj y habían pasado solo 10 minutos. 10 minutos que habían durado una eternidad. Me arrastré hasta la cama y me subí, pero al hacerlo noté que la cama no era mi cama. Era una cama de hospital, de esas con barandillas metálicas. Y a mi lado, sentada en una silla, había una enfermera. Una enfermera alta, delgada, con un uniforme blanco y una mascarilla que le cubría media cara. Pero sus ojos eran negros, completamente negros, sin blanco, sin iris, solo 2 pozos de oscuridad que me miraban fijamente. Tenía una bandeja en las manos y en la bandeja jeringuilla, muchas jeringuillas, todas llenas de un líquido rojo y brillante. Me ofreció una, extendió la bandeja hacia mí y dijo con una voz que no salía de su boca, sino que resonaba dentro de mi cabeza: tómalo, es lo que necesitas. Yo negaba con la cabeza, pero mi mano se estiraba sola hacia la jeringuilla. La tomé, sentí el frío del metal en mis dedos, y cuando miré la aguja, vi que en la punta no había líquido, sino una pequeña figura, una miniatura de mí mismo, retorciéndose, intentando escapar. Grité y lancé la jeringuilla lejos. La enfermera se levantó lentamente, dejó caer la bandeja con un estruendo metálico y empezó a caminar hacia mí, pero no caminaba normal. Sus piernas se doblaban en ángulos imposibles, sus brazos se estiraban, su cabeza giraba completamente. Cuando llegó a mi lado, se inclinó sobre mí y sus ojos negros se llenaron de rojo. Abrió la boca y de ella salió la risa de las siluetas, esa risa gutural múltiple que había escuchado antes.
Y entonces, la enfermera se deshizo en una nube de polvo que me cubrió entero. Cuando pude respirar de nuevo, estaba otra vez en mi habitación, solo, sin moscas, sin hilos, sin enfermera. Pero sabía que no había terminado. En la pared frente a mí empezaron a aparecer palabras. Palabras escritas con sangre, o con algo que parecía sangre, que se formaban solas, letra por letra. Decía: no te vas a despertar. Lo leí una y otra vez, y las palabras no desaparecían, sino que se multiplicaban, llenando toda la pared, el techo, el suelo, mi cuerpo. No te vas a despertar, repetido hasta el infinito, hasta que ya no podía ver otra cosa. Cerré los ojos con fuerza y empecé a repetir: esto es un sueño, esto es un sueño. Pero en mi cabeza, una voz diferente, una voz que no era la mía, me respondió: no lo es. Esto es real. Y nunca vas a salir. Y en ese momento, mi hermano entró por la puerta. No supe cuánto tiempo había pasado. Mi hermano me encontró tirado en la cama, con la mirada perdida, hablando solo, moviendo las manos como si aún jugara con serpentinas invisibles, como si aún intentara quitarse los hilos de las manos, como si aún sostuviera un pastel en la oreja. Según me contó después, llevaba más de 12 horas así. Las pastillas se habían acabado, yo había tomado las 80, y él no podía creer lo que veía. Me ayudó a hidratarme, me vigiló durante horas, evitó que tuviera que ir al hospital porque para cuando llegó lo peor ya había pasado, pero los efectos secundarios duraron 2 días. 2 días viendo sombras, escuchando voces, sin poder dormir, sin poder confiar en lo que veían mis ojos. 2 días con la sensación de que las palabras seguían escritas en las paredes, esperando a que volviera a mirarlas. 2 días sintiendo en mi piel el recuerdo de esas manos frías, de esas serpentinas, de esas arañas, de esa enfermera de ojos negros, de ese bosque encantado que por un momento me hizo sentir en paz. Esa experiencia me enseñó algo que nunca olvido. El DPH no es una droga para jugar, te lleva a lugares de los que no siempre puedes volver. Y aunque hoy pueda contarlo como una anécdota, sé que estuve muy cerca de no tener nada que contar. Mi consejo es simple: no lo hagas. Si vas a hacerlo, que sea con información, con dosis medidas, con alguien sobrio que te vigile, y sabiendo que lo que vas a ver no será bonito ni revelador, será caótico y terrorífico, aunque a veces, por extraño que parezca, también pueda ser hermoso. Pero si puedes evitarlo, evítalo. Hay formas más seguras de explorar la mente. El DPH es el lado oscuro, y una vez que entras, no sabes si vas a salir.